Bienvenidas, bienvenidos. Tal vez la última sesión fue demasiado intensa y ya gente ya no quiere venir. Bueno, entonces comencemos porque ya pasaron un par de minutos. Gracias a todas las personas que están aquí a tiempo. Y hagamos las 3 respiraciones para empezar. Te puedes relajar donde estés, parada o sentada. Y tomamos una respiración profunda y en esta primera exhalación soltamos todo lo del pasado. Va. Ah. Tomamos una segunda respiración y en esta exhalación soltamos todo lo del futuro. Va. Ah. Tomamos una tercera respiración y en esta exhalación nos ponemos muy presentes en el aquí y ahora. Va. Ah. Muy interesante que la vida solo existe en este momentito de ahora, en esta rebanada de ahora mismo, en este instante. El pasado ya pasó, el futuro igual no existe. O sea, solo es este momento que está cambiando y cambiando y cambiando. Solo aquí existe la vida. Para mí eso es muy interesante. Vamos a hacer el check-in hoy. Y Ada, vamos a necesitar muchas salas por si llega el resto del grupo. Vamos a estar en grupos de 3. A ver, tal vez haya, parece que estamos aquí en múltiples de 3. Igual, si llega más gente pueden estar en pares o también pares o tríos. ¿Y hay alguien que tenga alguna pregunta sobre este ejercicio que estamos llamando el check-in? Muy bien. 4 minutos por persona y les agregamos uno mientras se organizan y que disfruten mucho y nos vemos de regreso aquí en 12, 13, 14 minutos más o menos. Muy bien. Hoy nuestro enfoque va a ser el tema de empatía. Estamos en la sesión 6 de 9. Entonces la primera fue introducción a comunicación no violenta y luego segunda, tercera y cuarta fueron intrapersonal, interpersonal, sistemas y estructuras. Y luego otra vez, intrapersonal fue la última, cuando trabajamos con voz de educación y voz de elección. Y hoy vamos a trabajar una vez más en el área interpersonal. Una de las opciones que tenía yo hoy era demostrar una de las escenificaciones que hacemos en comunicación no violenta, también llamados role plays o juego de roles. Mis amigas del Instituto Brasileño de Comunicación No Violenta en portugués usan la palabra escenificación, que para mí tiene mucho sentido, en vez de el anglicismo roleplay. Era una opción demostrar eso, pero tomaría casi todo el tiempo y sería solo una demostración. Y lo que me gustaría hacer es darles más oportunidades de práctica. Y creo que el tema de empatía, podemos profundizar más aún en ese tema. Súper útil. Y antes de entrar en empatía, quiero saber si hay preguntas o dudas o sí, ya desde todo el trayecto que llevamos del curso,
Adelante, Ana, puedes abrir tu micrófono. Entonces sí, tenemos un tiempo ahorita para Sí, abordar dudas y preguntas. sí, yo tengo una duda, Alan, y bueno, como para contribuir con tu bienestar y así, quisiera saber cómo, veo que hay que poner, dar un donativo o algo así por todo esto que nos estás ofreciendo de tu trabajo. No, no hay que. Ah, bueno, a mí me gustaría contribuir, Gracias, sí, qué bueno. pero no sé cómo es bueno, equitativo, justo, eh, todo esto que nos has compartido, no sé cómo, o sea, Es muy sencillo. en Me, ese sentido. me mandas tu tarjeta de crédito 60 días y luego te la regreso. Ok. No, de hecho, estábamos hablando justo al principio porque el equipo llega un poquito antes y también cuando participantes hacen el check-in, nosotros como equipo también hacemos nuestro check-in. Pero estábamos hablando justo al principio, Florencia y yo, antes de que llegara Ada, y hoy Bren no pudo venir. Pero justo estábamos hablando sobre qué difícil es el tema de la economía y cómo el hecho de cobrar es una exigencia y no un pedido. Entonces, casi siempre es, si me das X cantidad de dinero, entras, y si no, no entras. Y entonces es así como blanco y negro, todo o nada. Ujú, Y hay muchos experimentos sobre cómo cambiar ese paradigma, ¿no? Cómo cambiar cómo manejamos el dinero. Una cosa que decía el doctor Rosenberg era que el dinero no es bueno ni malo, sino que tiene mucho más que ver con la intención con la que se da y la intención con la que se recibe. Entonces, por eso les puse ahí 4 cosas que pueden tomar en cuenta, como por ejemplo, hasta qué punto han estado satisfechas tus necesidades. Esto está en la hoja con las grabaciones, perdón, en la página de las grabaciones. Hasta abajo hay un botón para los donativos y ahí dice, que da 4 criterios. ah, ok. Y también está en el primer correo de bienvenida. Pero ¿hasta qué punto han estado satisfechas tus necesidades? ¿Cuál es tu situación económica? Porque es diferente para cada persona. Ujú. ¿Cuánto puedes dar antes de que llegues al resentimiento? ¿Cuánto puedes dar que disfrutes, pero sin cruzar esa línea donde ya, como que sientes fuchi, o te duele o hay resentimiento? Y por último, pues también, si quieres apoyar la continuación de este trabajo, pues entonces también es una contribución valiosa. Entonces, no me gusta, cuando hago cursos por donativo abierto, no me gusta darles ni siquiera un monto sugerido. En el 2000, ¿qué año fue? Creo que fue el 2003 o 2004. Fui a dar un taller de un fin de semana entero en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y las personas que estaban organizando el evento, yo les dije que quería hacerlo así, tal como esto. Entonces ellos pagaron el transporte y la estancia. Y fuera de eso, la gente que llegaba podía donar o no donar, o poco o mucho o nada. Y que al tercer día se acercó a mí una mujer indígena, anciana, y me dio, no me acuerdo, eran como 2 pesos 50 centavos, algo así. Y fueron los 2 pesos 50 centavos más grandes que he recibido en mi vida, porque para ella era bastante dinero y me lo dio con todo, de todo corazón. Y fue riquísimo. Entonces, el monto es esa parte, pero si tú disfrutarías y contribuye a tu necesidad de contribución, pues qué padre. Aquí lo recibimos y así estamos manejando esta clase. Luego hay otras clases donde sí pongo un precio, pero aún esas clases yo pongo abajo que no quiero que el dinero sea un obstáculo. Entonces, si alguien me dice, oye, no me alcanza o no tengo o quisiera hablar sobre el precio,
Entonces yo les digo, bueno, entonces, ¿qué cantidad sí podrías contribuir? Sabiendo que la cantidad que ellos me digan, les voy a decir que sí. Entonces, por otro lado, me tomé muchos años en aprender cómo ser emprendedor y cómo conseguir clientes. Entonces, tengo clientes que me pagan más o menos y eso es lo que paga el recibo de luz o sea, no estoy yo contando en que este curso iba a darme mucho dinero. No era la expectativa de mi parte. Era más que nada, pues, dar el regalo, ¿no? Entonces, estamos en la economía del regalo. ¿Cómo te sientes, Ana, al oír mi respuesta? Satisfecha. Ok, Ujú. Gracias. gracias. Luego te mando mi dirección para la tarjeta de crédito que me vas a mandar. Decía el doctor Marshall Rosenberg, a las jirafas nos encanta jugar. Entonces así, un poquito. Otras preguntas o dudas en cuanto a cualquier parte del contenido desde el primer día o del proceso. Ana, adelante. Veo que está... Perdón, sí tengo muchas preguntas. Es que he estado como reflexionando todo lo de las sesiones anteriores y algo que he visto en mi vida personal es que a veces hay personas con las que ya de plano no puedo conectar. O sea, porque pasó algo con esa persona en particular, Sí. pero hay algo dentro de mí que desearía volver a conectar Ujú. con esa persona, ya no desde, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué sucedió así? Pero sé que no es, o sea, sería contraproducente volver como a tener contacto con esa persona. Eh, ¿Qué se hace en esas situaciones? O sea, sé que a lo mejor sería la respuesta al duelo, pero si sigue como ese deseo de conectar, Ajá. pero ya sabes que no, ya no se puede. Oye, qué buena pregunta en el sentido de que hicimos un ejercicio algo similar la sesión pasada. Está, está la parte de Ana que quiere conectar con la otra persona y está la parte de Ana que ya sabe o que está segura Ujú. que no tiene caso. Y entonces esas dos partes pueden tener una conversación CNB. Mm, ok. Sí. Pero sí quiero que quede claro que comunicación no violenta no quiere decir que soy amigo que soy así cuates, amigo cercano con todo el mundo, no. Y de hecho yo descontinué una amistad hace ya muchos años y antes de tomar ese paso quise estar muy claro, quería yo tener la seguridad de que estaba yo descontinuando esa amistad en base a mis necesidades y no a mi pensamiento chacal sobre la otra persona o sobre mí mismo. Entonces tuve que trabajar los pensamientos chacales que tenía y simplemente concluí que mis necesidades de amistad, de las que estuvieran satisfechas teniendo colegas profesionales, mis necesidades de cercanía, todas esas necesidades estaban satisfechas ampliamente en otros lados. No tenía que ser con esta persona. Y simplemente cuando yo miraba mi interior no sentía ningún impulso de conexión con esa persona, simplemente no me llamaba. Entonces, pues sí, me doy cuenta que yo no elijo mi verdad, sino que miro hacia adentro y soy honesto sobre qué encuentro ahí. O sea, yo no elijo qué es cierto para mí. Miro a mi interior y soy honesto sobre qué encuentro. Pero lo que pasa es que luego no nos dejamos ver nuestra propia verdad, porque luego ahí entra la culpa. No, pero es que deberías, o la vergüenza, o no, no deberías querer eso. Y entonces, y entran así las historias, o eso nunca podría ocurrir, o quién te crees que eres. Entran todas estas capas que como que ocultan nuestra verdad o interfieren en darnos permiso, ¿no? Darnos permiso a nosotros mismos de querer lo que queremos. Entonces,
cuando yo miraba a mi interior, pues no me jalaba, no tenía yo ningún impulso de conectar con esta persona. Y desde afuera, desde una cámara de video, se puede ver igual. Esta persona ya nunca llama a esa persona o esas dos personas ya nunca se buscan. Pero si estoy en un modo mental chacal, ya le estoy agregando más violencia al mundo. Simplemente con los pensamientos chacales ya hay más violencia en el mundo. Entonces tuve que transformar eso y tomé la decisión de descontinuar esa amistad, pero basado en mis necesidades y no en que alguien era mala persona ni nada así. Pero pues disfruta el diálogo, ya tienes la herramienta de cómo conectar estas dos voces y no se tienen que llamar voz de educación y voz de elección, pueden tener otros nombres. En el libro principal del doctor Rosenberg, él tiene un ejemplo donde es supermamá y la mujer que tiene una carrera. Entonces, una persona tuvo ese diálogo entre esas dos partes de ella misma. Entonces, la parte de ti que quisiera conectar con esta persona y la parte de ti que quisiera no conectar con esa persona, puedes tener ese diálogo y a ver si se ponen de acuerdo de alguna forma. Gracias, Ana. Si nadie alza la mano, puedes también seguir con tus otras preguntas, Ana. Si hay más. ¿Otras preguntas o dudas? ¿O podemos entrar al tema de empatía? Bueno, empatía es un concepto que tiene muchas definiciones, la verdad. Y en comunicación no violenta lo estamos usando de una forma muy específica. Ahora, técnicamente no damos empatía. Es que así decimos, dar empatía. Técnicamente lo que doy es mi presencia plena. Estoy presente contigo con todo mi ser. No es un proceso intelectual. Con todo mi ser estoy presente con la otra persona y como resultado queda satisfecha su necesidad de empatía. Entonces decimos dar empatía, pero técnicamente no damos empatía. Técnicamente damos nuestra presencia y como resultado queda satisfecha la necesidad de la otra persona. Entonces, la definición de empatía podría ser una comprensión respetuosa o una comprensión compasiva. Y en comunicación no violenta no usamos compasión con el sentido de tenerle lástima a alguien, lo usamos en el sentido de tener una conexión de corazón a corazón, una comprensión de la humanidad de cada quien. Entonces, empatía es una necesidad universal humana. Todos los seres humanos necesitamos esa comprensión de qué es lo que pasa con nosotros. Entonces, algunas Perdón, diferencias. Alan. Sí, por favor. Gracias. Me gustaría saber si podrías repetirnos la definición que nos diste de empatía hace un segundo. Gracias. Sí, sí se define como una comprensión respetuosa o compasiva. A veces le llamo comprensión humana. Y tiene esta cualidad de estar totalmente presente con lo que está viviendo en este momento la otra persona. La empatía también es interesante en el sentido de que tiene una cualidad de seguir, más no de dirigir. Hay muchos métodos, y sobre todo en la psicoterapia, donde la persona que está practicando dirige a la otra persona. Por ejemplo, con preguntas puede ser. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste esto en tu vida? O cosas así, que como que dirigen la conversación. Y no hay nada de malo con eso, nada. De hecho, esas herramientas pueden ser muy útiles y muy poderosas. Simplemente no son empatía. Nada más estamos diferenciando, no estamos diciendo que una cosa sea mejor que la otra o peor. De hecho,
muchos de esos métodos en los que dirigimos la conversación o hay una serie de preguntas que nos guían, eso puede ser muy útil, pero es diferente a la empatía. Entonces la empatía tiene esta energía como de seguir. Una vez estaba yo haciendo una de estas escenificaciones del juego de roles con una muchacha en relación a su novio. Entonces yo estaba jugando el papel del novio con CNB. Entonces empezaba yo, bueno, dime qué es lo que te ha molestado entre nosotros. Entonces dice, ¿te acuerdas esa vez que dejaste al perro en el auto con los cristales arriba, en pleno sol? Y entonces yo, como el novio, tratando de reflejar lo que yo estaba comprendiendo. Bueno, lo que te escucho decir es que estabas muy preocupada y con ansias sobre el bienestar de nuestro perrito y te molestó mucho el que haya yo dejado el auto con los cristales arriba y en el sol y así, reflejando. Y entonces, luego surgía la siguiente cosa. ¿Y te acuerdas esa vez que nos fuimos de vacaciones y dejaste el refrigerador abierto? Y se desperdició toda esa comida y desperdiciamos electricidad y luego el recibo de luz y yo como el novio otra vez reflejándole lo que estaba yo entendiendo. Sí, entonces me suena mucho como que valoras mucho estar consciente y esa autorresponsabilidad en relación a cosas como el refri y valoras mucho no desperdiciar comida, y así le estaba yo reflejando lo que yo pensaba que era importante para ella. Y luego surgía la siguiente cosa y yo siguiéndola, y luego surgía la siguiente y yo siguiéndola, así. Entonces, cuando estamos practicando empatía, más que nada estamos en ese plan de seguir, más no de dirigir. Al final de la escenificación, bueno, al final de todo el taller, se acercó a mí esta muchacha y me dice, oye, ese roleplay que hicimos, me di cuenta que las complicaciones en nuestra relación tienen más que ver conmigo que con él. Y me di cuenta que yo debo de tomar más responsabilidad sobre la relación. Y yo, pues qué bueno, qué padre. Esa es una de las cualidades de empatía, que la otra persona llega a sus propias conclusiones, a sus propias como conciencias, insights. Ellos llegan solos a eso, casi siempre. Ahora, si yo en el papel del novio hubiera empezado diciendo, ¿sabes qué, novia? Los rollos en nuestra relación tienen más que ver contigo que conmigo. Y tú debes asumir más la responsabilidad. Entonces, pues hubiera pegado con una pared o simplemente no hubiera funcionado. Aunque esas eran las mismas conclusiones a las que ella llegó. Entonces, otro ejemplo breve, un colega mío llamado Kelly Bryson contó la historia de estar en un supermercado y vio a una mamá pegarle a su hijo como de 2 o 3 años con una de esas cucharas de madera de la cocina. Así es, en pleno supermercado le pegó así, ¡paz! En la cabeza. Y entonces, y el niño llorando. Entonces, lo que hizo mi amigo es, primero se dio empatía a sí mismo, en breve, y luego se acercó a la mamá y al niño. ¿Y a quién creen que le dio empatía primero? ¿A la ¿Al mamá? niño? ¿A la mamá? Sí, a la mamá. A la mamá. Aunque al contar la historia, él dice que tuvo contacto visual con el niño, hicieron contacto visual entre los dos y le pudo dar un poco como de empatía o de ese sentido de comprensión sin palabras, en silencio. Y entonces le dio empatía a la mamá y le dijo, sí, es bien frustrante tratar de hacer las compras con niños chiquitos, ¿verdad? Y la mamá, ay, sí, es que agarra todo y le he dicho tantas veces que no puede estar agarrando todo y es que ya sé que no debo de pegarle. Y así, solita. Él no tuvo que educarla o corregirla, ella ya sabía. Claro, ¿no? Solita ella llegó a eso con la empatía. Entonces, conexión antes de corrección, conexión antes de educación.
conexión antes de solución. Conexión antes de educación. Conexión antes de corrección. Y conexión antes de solución. Entonces, bueno, la empatía tiene esa cualidad de seguir en vez de dirigir. Y la intención es muy importante, la intención de, pues, de querer comprender y de querer estar conectados. Y formulamos una cosa que la palabra en inglés es sinónimo a la palabra adivinar, pero no es exactamente adivinar, es un poco más como intuir. Y Marshall fue estudiante del psicólogo Carl Rogers, y en la psicología rogeriana hablan sobre la hipótesis avanzada, que es esa pregunta empática, ese acto de intuir empáticamente y hacemos una pregunta. Oye, ¿sientes tristeza porque tienes necesidad de conexión? Está la empatía, el reflejo empático formal, con comunicación no violenta formal, ¿verdad? ¿Sientes tristeza porque tienes necesidad de conexión? Y la otra persona nos corrige sí o no. Aclaremos que hay una diferencia entre empatía y el reflejo empático. Esa es una diferenciación clave. Ya dijimos que empatía es la necesidad universal humana de una comprensión respetuosa, una comprensión compasiva. Cuando alguien nos entiende profundamente, queda satisfecha nuestra necesidad de empatía. El reflejo empático no es lo mismo que empatía, es simplemente el reflejo empático. Entonces, a veces nos ha pasado que la otra persona dice, ay, te entiendo, pero no tenemos confianza total de que sí nos entiende o no la otra persona. Entonces, en CNB no digo entiendo, sino trato de demostrar que entiendo, reflejando o repitiendo lo que es lo que estoy comprendiendo. Entonces, en vez de decir entiendo, te digo, mira, lo que estoy entendiendo es que sientes tristeza porque tienes una necesidad de conexión. ¿Es así? Y lo acabo con una pregunta. Es así, aun cuando lo empecé como si fuera, si le estuviera yo diciendo, siempre es una pregunta, este reflejo empático. ¿Por qué? Porque si no, podemos caer en la trampa de diagnosticar a la otra persona, de decirle cómo se siente o decirle qué está viviendo. Pero ese no es el punto. Entonces, el punto no es adivinar de forma acertada, no estamos tratando de darle al tino. Estamos demostrando dos cosas. Estamos demostrando que nos importa la otra persona. Estamos demostrando que estamos tratando de entender. Y está bien adivinar mal. No tienes que darle al tino. Había un taller que estaba dando el doctor Rosenberg en la mesa directiva de una empresa, y algo ocurrió en el taller que conmovió mucho a Marshall, y él empezó a llorar. Y vio que un hombre, uno de los directores, hizo así. Y entonces Marshall se puso en modo empático y le preguntó al señor, oiga señor, ¿se siente usted disgustado porque le gustaría que los ponentes en su empresa tuvieran más control sobre sus emociones? Y el señor dijo, no. Bueno, y para esto Marshall le bajó la velocidad y dejó que el hombre checara con sí mismo. Y luego el hombre dijo, no, estaba pensando cómo me gustaría poder llorar. Estoy pasando por un divorcio y mi esposa dice que vivir conmigo es como vivir con una piedra. Entonces, que nos quede claro que no se trata de adivinar acertadamente, y sino como que si adivinamos acertadamente nos sacamos 10, y si no nos sacamos 0. No es así, no es una prueba escolar. Estamos demostrando que queremos entender, que la otra persona nos importa, y si adivinamos mal o intuimos mal, la otra persona nos corrige.
pero casi nunca pregunto, oye, ¿qué sientes? ¿Qué necesitas? Y hay una razón importante, bueno, tal vez más de una. Casi nunca pregunto directamente, ¿qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿Por qué será eso? Porque para empezar, no nos han educado con palabras para sentimientos y necesidades. Entonces, muchas veces si le pregunto a alguien, oye, ¿qué sientes y qué necesitas? La otra persona me va a decir, siento que estás mal y necesito que te calles. O otra cosa que no sean ni sentimientos ni necesidades. Entonces, hago este reflejo empático como pregunta, oye, ¿será esto? Y este es un tip muy importante, una sugerencia muy útil, bajar la velocidad. Cuando estoy dando empatía, que así lo llamamos, dar empatía, es mucho de bajar la velocidad y darle tiempo a la otra persona que se conecte, que siga en su proceso. Otra cosa sobre la empatía, el 90% del tiempo es en silencio, por eso es diferente al reflejo empático. El 90% del tiempo la empatía es en silencio, simplemente estoy presente. El reflejo empático es muy útil para cerrar el hilo de que sí hicimos conexión, de que sí te entendí. Sí creo que va a reconfortar mucho a la otra persona, decirle lo que entendí, entonces sí le doy el reflejo empático. O si simplemente no entendí, no me está quedando claro, a ver, déjame preguntarte, ¿sientes frustración porque tienes necesidad de consideración? Y la otra persona, y le doy tiempo que la otra persona se conecte y ella me puede decir sí o no. Entonces la intención es de conectarnos y de comprender. Y adivinamos o intuimos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con otra persona? Aquí ya les puse unas notas en el chat de algunos de los puntos que acabo de pasar. Y ahí los puedes copiar si quieres. Y esto también está en el material didáctico que les mandé. Las personas que están tomando notas, esto está en la página, creo que es la 16 del material didáctico que recibieron antes de la sesión pasada. Está todo ahí en la página que dice, cómo escuchar. Entonces creo que es la 15. Entonces, repasando, ¿qué no es la empatía? La empatía no es simpatía. Y simpatía lo estamos usando de una forma muy peculiar en comunicación no violenta, porque no tiene que ver con que una persona es simpática. Tiene que ver con si hay resonancia. Entonces, por ejemplo, en la empatía yo no estoy en casa, estoy totalmente contigo. Pero si de repente me encuentro aquí en casa conmigo mismo y yo estoy sintiendo algo, puede que sea, entonces ya no es empatía. Entonces, si alguien dice, siento tu dolor, sería simpatía y no empatía, porque ellos están sintiendo algo. O si alguien me dice, ay, cuando mi papá se murió, yo sentí lo mismo, sé exactamente cómo te sientes. Simpatía, no es empatía. Si están conmigo al 100% sería empatía, pero si ya se metieron a cómo se sienten ellos, que reverbera con cómo me estoy sintiendo yo, ya sería lo que llamamos en CNB simpatía. También es una necesidad universal humana, lo que estamos llamando simpatía en CNB, pero simplemente es muy diferente a empatía. La simpatía a veces nos ayuda en el sentido de que nos damos cuenta que no estamos solos. Alguien ha vivido por algo similar o alguien ha sentido algo similar. Alan, ¿puedo Sí, preguntarte algo? Gracias. adelante, gracias. Eh, Justo ahora que hablas de empatía y simpatía y esta diferenciación, creo que ya en un contexto cotidiano, digamos, pensaría que no podemos aplicar todo el tiempo la empatía en el sentido de que a lo mejor vamos a entrar a un trabajo, lo que sea, o vamos con alguien que conocemos y le decimos, hola, ¿cómo estás? Pero más que decirlo pues con las ganas, con el ánimo de saber, es por cordialidad, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros no estaríamos preguntando,
no lo haríamos empáticamente, ¿no? Lo haríamos, no sé si, Entonces, Azucena, entonces te pediría que cambies el hábito de saludar a la gente con esa pregunta. exacto, sí, creo Entonces que ya ese no es el... saludemos con cómo estás. Diles hola Ah, claro, porque en o caso de buenos que días. quisiéramos ser empáticas con una persona, sería, o sea, asumiendo que vamos a tener la atención con la persona de ser empáticas plenamente, no simplemente de Ajá, escuchar y ser simpáticas, por ejemplo, ¿no? ajá. Entonces, hay una pregunta ahí, Azucena. No sé si entendí la pregunta. Ah, era más bien como justo lo que tú ya dijiste, el Ah, cambiar es la como pregunta, ¿no? Un poco comentario. como Sí, ya. saber que Sí, si no tenemos el tiempo o no le podemos, o sea, pero más bien también. como por cortesía, ¿no? Por cortesía con con nuestro mismo interlocutor, no ser empática de, ah, sí, qué bueno que estás bien y ya, porque pues al final eso no es una interacción creo que más forzada que otra cosa, ¿no? Mientras haya conexión, entonces se está cumpliendo el propósito. Entonces, ya a veces puede ser muy breve. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Órale, qué bueno. Ahí puede haber conexión y no estoy diciendo que no haya, pero yo quisiera que tú fueras sincera, que fueras auténtica, tal como te estás sintiendo tú y no por esos hábitos personales o de familia o culturales. Y sí, pero me gustaría que recordaras que la empatía casi siempre es en silencio, entonces parte del juego es dónde estás poniendo tu atención y cuál es tu intención. Atención e intención. Intención y atención. Eso es mucho de las NBs, son esas dos cosas. ¿Dónde estoy poniendo mi atención y cuál es mi intención? Y como la empatía casi siempre es en silencio porque simplemente estoy presente, aún en el microbús puedo estar presente con las personas, puedo estar viendo y haciendo esas hipótesis avanzadas. Ah, me pregunto si el señor esté muy cansado porque se tomó tres en vez de una cerveza anoche. O me pregunto si, o tal vez, mira, pues, no sé, tal vez sea esto o no. Me conecto conmigo también. Un ejercicio que es difícil de hacer en Zoom, pero lo voy a mencionar. Es un ejercicio en el que estás presente con la otra persona y también contigo al mismo tiempo. En el sentido de que el punto principal es no perder conexión conmigo. Cuando estoy dando la empatía a la otra persona, estoy totalmente ahí con ellos, pero quiero poder regresar a casa cuando quiera regresar a casa. Porque muchas veces, y esto pasa aún está en las relaciones, ¿no? Que una persona se pierde totalmente en la relación o se pierde a sí misma en las necesidades de la otra persona y es muy difícil como regresar a casa. Entonces queremos trabajar mucho esa autoconexión y desde esa autoconexión podemos estar presentes con la otra persona. Entonces, aquí puede haber una confusión cuando digo estar conectado conmigo y también con la otra persona al mismo tiempo, porque es una paradoja, parece una contradicción. La empatía es como si estoy leyendo un libro, creo que todas las personas aquí han tenido esta experiencia, que estás leyendo un libro, tal vez es un cuento o una novela, y te absorbes tanto en la novela que desapareces tú, desaparece el libro, desaparece tu recámara y solo está fluyendo esta historia bellísima o interesante o lo que esté pasando. La empatía es así, ya no estás en casa, estás con la otra persona. Y luego regreso a conectarme conmigo, estoy en casa. Entonces, este es mi punto de vista de si puedo estar autoconectado y también en empatía con la otra persona, sí está esta paradoja, ¿no? Un foco de luz, una bombilla eléctrica, un foco, como decimos en México, es de 60 Hz. Eso quiere decir 60 ciclos en un segundo. O sea que en un segundo se prendió y se apagó 60 veces. O sea, esa luz se renovó 60 veces en un segundo. Es rapidísimo. Entonces, para el ojo parece ser una luz constante. Pero si pudiéramos bajar la velocidad hasta ese punto, que viéramos que la luz se está renovando
60 ciclos en un segundo. Entonces, eso es muy rápido. Pero la mente humana, millones de veces yo creo más rápida. Entonces yo creo que sí es posible, bueno, por cierta parte, o estoy contigo o estoy conmigo. Pero por otra parte, el movimiento es tan rápido que puede parecer simultáneo. Lo voy a dejar así. Un poquito más sobre qué no es la simpatía, perdón, la empatía. La empatía no es sugerencias, obvio. Sugerencias son una forma de honestidad. Y yo nunca le daría un consejo o una sugerencia a alguien, a menos de que estén 3 abogados presentes y, tener la petición de la otra persona, el pedido por escrito de que quieren una sugerencia. Porque sí, a veces nuestras sugerencias o ese querer aportar algo, casi nunca, la otra persona casi nunca quiere esa sugerencia. Entonces, yo lo que suelo hacer es preguntar, oye, se me ocurre algo que tal vez sería útil. ¿Estás abierto a oírlo? Y solo después de empatía. Honestidad siempre después de empatía. Bueno, casi siempre. Empatía no es querer arreglar o solucionar las cosas o investigar cómo fue que empezó esto. Y tampoco estamos diagnosticando, esto ya lo dije. No estamos, yo me puedo crear una historia de lo que tú sientes es frustración por tu necesidad de comprensión. Pero es mi historia, hasta no checarlo contigo, no sé. Pero luego nos creemos nuestro propio cuento y ya decidimos que la otra persona está enojada. Pero tal vez no esté enojada, tal vez esté frustrada. Entonces, no caer en la trampa de diagnosticar, o sea, de creernos nuestra propia historia de qué es lo que está viviendo la otra persona. Bueno, aquí ya puse en el chat esa listita de cosas que no es la empatía y me gustaría que practiquemos. ¿Qué les parece? Ahora, si tú preferirías no practicar, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Si de plano no, tienes esa preferencia, puedes cambiar tu nombre y ponerle un signo de igual a, como ahorita ya cambié mi nombre en Zoom, simplemente pones tu cursor arriba de los 3 puntitos encima de tu foto y ahí te da la opción de cambiar tu nombre y puedes poner un signo de igual y simplemente te dejamos fuera, pero yo te pediría que practiques. Ahora tenemos 3, 6, 9, ok. Yo creo que podemos hacer parejas, podemos hacer pares. Ah, gracias, Ada, por poner ahí el PDF. Gracias, gracias. Y les vamos a dar 20 minutos a cada persona. Y es simplemente, y se pueden tomar el primer minuto para decidir quién va primero, ¿no? Y simplemente puedes escoger una situación en tu vida en la que no has recibido la comprensión que te hubiera gustado. No te han escuchado o no te han visto o no te han conocido de la forma que te gustaría a ti. O algo sucedió que fue difícil y no has tenido un espacio para desahogarte, por decirlo así, para que alguien te escuche. Y si soy la persona dando empatía, yo puedo hacer la pregunta, ¿te gustaría que te refleje lo que estoy escuchando? O si soy la persona que está compartiendo, yo también puedo asumir la responsabilidad de ese pedido y puedo decir, ¿me podrías decir lo que estás escuchando? Les quiero dar unos tips, unas ideas para tener más éxito aquí y sobre todo en una situación real, de la vida real. Si estoy yo con una persona que está dispuesta a darme empatía o quisiera yo que me den empatía y estamos ya en la conversación y sé que lo que voy a decir son varios temas,
le va a ayudar mucho a la otra persona a dárselo en cachitos. Entonces, si le voy a decir A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, entonces primero le digo A, B, C. ¿Me podrías reflejar esa parte? Cuando la otra persona me dice A, B, C. Gracias. Aún tengo más. D, E, F. ¿Me podrías reflejar esa parte? Gracias. Y así, y se lo vamos dando. Porque si hablo 10 minutos y luego le pido un reflejo, es muy difícil a veces que la otra persona se acuerde de todo. Y a veces, y esto lo he hecho con diferentes personas, es otro tip, que a veces, perdón, se me fue. Hoy sí estuve cansado. A veces, este, a ver si regresa. Le voy a dar un momentito que regrese. Ah, sí, claro. Si hablé 10 minutos o le di muchos elementos y luego lo que me gustaría es un reflejo, es yo les ofrezco hacer un resumen antes de pedir el reflejo. ¿Sabes qué? Me doy cuenta que hablé un rato o que hablé 10 minutos o lo que sea. Entonces, déjame resumir los puntos y me puedes dar un reflejo del resumen. Y así, entonces nos vamos ayudando. ¿Alguna pregunta sobre la práctica que vamos a hacer ahorita? Vamos a estar en pares y van a decidir quién empieza en compartir y quién va a empezar escuchando. Y luego nosotros les vamos a decir cuando queden 5 minutos y luego cuando ya es hora de cambiar. Y luego cambian y luego la otra persona comparte y la otra persona escucha. Y es una práctica de estar presente totalmente con la otra persona. Y me doy cuenta que de repente me distraigo y estoy pensando, ay, ¿qué habrá de cenar hoy? A ver, regrésate, mente, regrésate. O, sí, eso me recuerda a cuando mi hermana me dijo no sé qué, no sé cuántos. A ver, espérate. Presencia. Y me regreso, simplemente. No se trata de ser perfectos, estamos practicando. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de hacer las salas? Solo para confirmar, ¿serían aproximadamente 10 minutos por persona? 20 por persona, Ah, ok, gracias. sí. Para que tengan un rato de entrar en el tema o lo que sea. Y si ya, por ejemplo, si yo ya hice mi tema y luego ya le doy el turno a la otra persona antes de que sea el tiempo de cambiar también, puede ser así. Y luego si ya acabamos y queda tiempo, pues tal vez se me ocurra otro tema o la otra persona se le ocurra otro tema, otra situación y así. No se tienen que atener a uno nada más. Y ustedes se pueden dividir el tiempo como quieran. Simplemente nosotros les vamos a decir cuando vayamos a la mitad, por si quieren hacer 20 y 20. Bueno, gracias Ada por armar las salitas. Que disfruten. Nos vemos aquí en 40. Vamos nosotros marcando el tiempo y les mandamos esos mensajitos. Y nos vemos en 40 y ya. Y si necesitan un descanso y eso, ahí lo hablan con su pareja. Ok, nos vemos. Evelina, tú habías hecho un comentario antes de que regresaran casi todas. No sé si lo quieras volver a decir. Sí, te comentaba que para mí, o sea, fue una experiencia muy interesante porque, o sea, trataba de practicar una escucha realmente empática, pero también me daba cuenta que a veces estaba siendo simpática. O sea, estaba aplicando la simpatía. ¿Por qué? Porque yo me identificaba con los sentimientos de ella. ¿Por qué? Porque yo ya he pasado por unas experiencias semejantes. Entonces dije yo, bueno, estoy siendo simpática y no estoy siendo empática, porque empática para mí sería lo que ella está viviendo Sí. y a lo mejor no estoy de acuerdo, pero pues sí estoy de acuerdo. Y luego se mezclaba con la necesidad casi automática de, pues, darle sugerencias, comentarios, y digo yo, ay Dios, bueno, que ya no sé si estoy siendo simpática, empática, el dar consejos si sean los adecuados y la haga sentir más mal,
o mejor. Entonces, haz de cuenta que como que sentí mucho conflicto interno por quererla ayudar, esa necesidad Sí, de acompañarla realmente con una presencia completa, como sí. tú mencionabas, que lo más importante en la empatía es una presencia al 100. Dije yo, ¿estaré al 100 o estaré enfocándome en mí y en mis necesidades de ayudarla y en mis necesidades de dar consejo? Entonces, Bueno, y que dar consejo no es necesidad, está claro, ¿no? ok. Bueno, pues el caso es que fue un caos en mi mente Sí. por cumplir con el ejercicio cabalmente y estar realmente presente. Y me quedaba sin palabras porque decía, bueno, si hablo, hablo que voy a detonar en ella. Entonces, dije, ya me olvido de eso y sí le voy a dar unos consejitos. Entonces, pero detrás de ese deseo de dar consejos sí hay una necesidad, o por lo menos una. Sí, la de ayudar. Ayudar, contribución, Mm. ¿sí? Estar al servicio de otra persona. Entonces, lo que sí les voy a dejar de tarea, y no es tarea, porque no estamos en la escuela, pero se los voy a dejar de tarea, y no es para la semana que entra, porque es más a largo plazo. A mí me gustaría que cada persona aquí tuviese un mínimo de 10 personas a las que pudieran acudir momentáneamente para conseguir empatía. Entonces, si no tienes un círculo de apoyo, pon la intención ahorita de armar ese círculo de apoyo. Y tal vez algunas de esas personas salgan de este grupo. O tal vez ya tengas gente en tu vida. Entonces, ¿qué pasa cuando voy con un amigo y quiero empatía? Recibo todo menos. Y sobre todo, consejos, sugerencias. Entonces, a veces les podemos dar como un poquito de orientación, como coaching a nuestros amigos o amigas. Oye, a ver, espérame. Sé que me quieres dar un consejo y me imagino que es porque me quieres ayudar, pero déjame decirte lo que realmente quiero ahorita. Me apoyaría muchísimo si solo me escucharas. Y después de más o menos 10 o 15 minutos, yo te voy a preguntar, te voy a pedir que me digas, o tal vez te pida que me digas qué es lo que oíste que fue importante para mí. Y así vamos ayudando a nuestros amigos o amigas a que nos ayuden de la forma que estamos pidiendo. Si dar consejos es casi como un impulso automático, no sé si ya conté esta anécdota, pero tengo dos hijas. Mi hija mayor, si está haciendo un proyecto o algo y veo que está atorada o frustrada, o a mí se me ocurre una idea, una sugerencia, algo que la pueda ayudar a agilizarlo o a hacerlo más fácilmente o más rápido. Entonces yo le pregunto, oye, se me ocurre algo que te pueda ayudar en esto. ¿Lo quieres oír? Y me espero a recibir su respuesta. Mi hija mayor, el 90% del tiempo me dice sí, se lo digo una vez, nunca más se lo tengo que repetir, se acuerda, se siente agradecida porque le ahorró tiempo, esfuerzo, lo que sea, fue más eficiente. Su hermana chica, mi hija, que es la de en medio, la misma situación y le digo, tengo algo que creo que te puede ayudar, ¿estás abierto a oírlo? El 90% del tiempo me dice no. Y entonces yo acepto su no y respeto su no. Y lo que sucede con ella es que se esfuerza, batalla, todo y aprende 40 cosas antes de resolver la cosa en la que estaba atorada o la cosa que tenía que resolver. Y se siente, por todo el esfuerzo y todo el trabajo, se siente súper satisfecha y contenta de haberlo hecho ella misma. Y al forzarle mi sugerencia o mi consejo, queriendo ayudarla, le hubiera yo quitado todo lo que aprendió y esa satisfacción enorme de haberse esforzado tanto. Entonces, este, podemos ofrecer algo que pueda ayudar después de empatía y se lo dejamos a la otra persona si no lo quiere oír. Si se lo estamos, si se lo queremos forzar, hay algo que checar. A ver, ¿por qué se lo quiero forzar? ¿Qué necesidad será esa y qué otras necesidades están en juego? Y podemos conectarnos con nosotros mismos en relación a esa dinámica. Otras, ¿alguien más? ¿Cómo les fue? ¿O algunas dudas? Ale.
Yo tengo una duda que Sí. llevo toda la sesión pensando. Bueno, es más bien, sí, surgió de una experiencia con una persona que pues, me escribió hace tiempo para contarme que estaba pasando por una situación difícil, se estaba divorciando. Y entonces yo le dije, bueno, yo estoy aprendiendo a escuchar como de otra manera, podría ofrecerte empatías y ¿te parece bien? Él me dijo que sí, que aceptaba mi ayuda. Y ya, pero realmente, o sea, pues sí, me fue muy difícil esa escucha, proporcionar esa escucha con alguien. Sí. O sea, yo lo había practicado mucho con, pues sí, con mis círculos de mis compañeros del taller, con mis parejas de empatía, pero nunca con alguien que no conocía la comunicación no violenta. Ajá. Y en particular, algo me sucedió con el reflejo empático cuando yo le preguntaba para ver si estaba entendiendo, sí, asegurarme de que estaba entendiendo bien lo que él sentía. A él le exasperó mucho esa parte. Y me dijo, sí, sí estás entendiendo bien, deja de dudar de ti. Y me empezó a regañar y ya decir, o sea, como que él lo interpretó. Sí, como que yo soy una persona insegura y no estaba, o sea, que estaba dudando de que si lo estaba ayudando o algo así. Sí. Y a mí me desconcertó mucho y dije, esto no sucede cuando yo hablo con empatía con alguien, ¿no? O sea, Sí. nunca me había sucedido porque había estado en un círculo donde todo el mundo entendía, pues, el código, ¿no? Sí. Y hasta la fecha no sé bien qué hacer y no me atrevo a hacerlo con alguien que no conozca pues, la comunicación no violenta. ¿Quieres una idea? Sí, por favor. Mantente en empatía en silencio nada más. Y solo das el reflejo empático si realmente no estás entendiendo. Y puedes decir, a ver, déjame ver si te estoy entendiendo. A, B, C. ¿Es así? Si tú no estás entendiendo, o si crees que va a ser muy reconfortante para la otra persona, oír ese reflejo empático. Y si no, te quedas en empatía en silencio nada más. Y de hecho, sí, de hecho, yo tengo un amigo muy cercano que también es formador en CNB y solo hacemos el reflejo empático si la respuesta de si la respuesta de la otra persona de plano no tuvo sentido, entonces sí nos regresamos en reversa, a ver qué pasó. Esta parte fue donde no te escuché bien o donde... Entonces, simplemente estamos en ese flujo de la conversación y simplemente si vemos que como que una respuesta no tuvo sentido, entonces sí nos regresamos para establecer esa conexión y esa comprensión y entonces ya seguimos. Entonces, deja que sea y acuérdate simplemente que el propósito no es hablar CNB bien o usar CNB bien. El propósito es que haya conexión. Y realmente no hacen falta tanto las palabras. Ya, me surge otra duda. Ajá, adelante. O sea, en ese momento también recuerdo que él pues emitía pues muchos juicios hacia su expareja, que estaba Sí, divorciado, y entonces estaba furioso. Y entonces sí, yo trataba como de traducir esos juicios sí. en sentimientos y necesidades. ¿No? Ah, es Bravo. que te sientes muy molesto, pues. Pero no funcionaba, ¿no? Porque él seguía como en, pues sí, en tal y, Sí, o sea, ni él mismo como que llegaba a tocar realmente lo que le estaba doliendo, ¿no? sí. Yo interpreté que fue un fracaso de aquella ocasión y ya eso me vuelvo más tímida ahora para practicar esto fuera del círculo. Sí, sí, sí. Bueno, se vuelve más fluido con el tiempo y con tu práctica, se vuelve más natural y más fluido. Este, estoy viendo la hora y las personas que se tengan que ir se pueden ir, muchas gracias. Y yo aquí voy a seguir unos minutos para contestar preguntas, resolver dudas, etcétera. Entonces, gracias por estar aquí. Sí, Ale, sí se vuelve más fluido y a veces, este, ¿tienes un ejemplo de uno de los juicios? Sí, o sea, él decía, por ejemplo, ella no sabe, ella dice que yo no sé escuchar
pero es ella la que no escucha. Y además, ella no sabe que yo era su único amor porque o sea, es que él cree en la cábala y cosas así. ¿Por Pues qué así como qué? en su, es que no recuerdo bien que dijo algo así como en su carta astral o algo así de ese tipo. Solo tiene, sí creo que era en su mano, solo tiene una línea, ¿no? Entonces, pues ahí, a mí ya me quedó muy claro. O sea, con la primera parte, simplemente lo que está diciendo es que a él le hubiera gustado más comprensión en esa relación. Ujú, Cuando entran los juicios de que ella no sabe escuchar y ella, eso lo deja a un lado, porque es su historia, es su cuento, es su choro, y son diagnósticos de la otra persona, y en este momento como que no viene al caso educarlo ni corregirlo, pero lo que es cuando dice, ella no sabe escuchar y ella dice que yo no sé escuchar, pero yo sí, la que no sabe escuchar es ella, entonces, te hubiera gustado ser escuchado más. ujú, ujú, Sencillo. Y luego, ella dice que ella no sabe, ella sale perdiendo porque se le olvida que yo soy su único amor, porque lo dice en la palma de la mano y así. Entonces, sí, pues, ¿cuál será la necesidad? Entonces, mira, y a veces me salgo del formato formal, de CNB ujú. formal, y nos movemos más informal. Entonces, pues se me ocurre un reflejo como, bueno, y es a donde va mi atención, igual ni lo digo en voz alta, ¿no? Es simplemente a donde va mi atención. Y luego, si viene el caso de decirlo en voz alta, pues tal vez diría algo como, este, entonces te preocupa un poco que ella esté perdiendo una oportunidad. ¿Es así? Ya. Ujú, Algo así, como que te preocupa que ella tiene algo muy valioso y que lo está perdiendo y que ujú. ahora le va a ir peor en la vida porque está perdiendo esta oportunidad única. ¿Es así? ¿Te estoy entendiendo? Entonces, sí, pues no es, por ser sencillo no es fácil, Ujú, pero también más difícil que hacerlo sería no hacerlo. ujú, ujú. Bien, muchas gracias. Y sigue practicando, gracias, Ale. ¿Alguna duda o pregunta más o comentario? Sí, había levantado la mano, perdón, Ana Carolina y después Ana Domínguez. Ya iba a huir cobardemente, pero bueno, me quedo un ratito. La verdad es que para mí fue muy revelador. Tiendo a limitarme mucho y creo que ya te habías dado cuenta desde la vez pasada, Alan, en algunas cosas, pero en la experiencia de estar el reflejo empático, creo que yo lo único que hice fue parafrasear. No hubo esta parte de te sientes así porque está la necesidad, porque dudé mucho de, ¿puedo hacer esto? No, me quedé como con los que no es, entonces dije, esto no, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, entonces me quedé como, a ver, parafrasear. Y ahí me quedé, pero, y espero que haya sido bien recibido y creo que gustó y estuvo agradable. A mí me tocó, fui segunda y compartí y solo esta escucha empática, este reflejo empático de te sientes así, entendí perfecto lo que nos decía, bueno, entendí, no sé si perfecto, ¿no? Pero lo que nos decías de seguir en lugar de dirigir, porque justo me iba llevando a yo irle rascando, como ir escuchándome, ir escuchándome, ir escuchándome, y solo iban como muchas así como, mientras estaba hablando, seguía como escuchándome a mí misma y era como, mira, oh, vaya, oh, Qué oh, bueno. wow. Entonces, estoy muy agradecida. La verdad es que me tocó alguien que me sentí como muy cómoda, me sentí como muy escuchada, como en este ejercicio. Me siento en deuda, le decía, porque solo siento que no contribuí cuando ella me estaba conversando, Mm, pero agradecer, de verdad fue como un ejercicio muy enriquecedor, muy revelador también el estar compartiendo y que me siguiera, solo me hacía ir como más allá y más allá y más allá. Entonces fue, wow, la verdad es que estuvo muy padre, muy padre.
Muchas Qué gracias. bueno que te quedaste y que no huiste, Ana Carolina. Sí, porque una vez que probamos lo que es recibir empatía, es como, wow, o sea, ya no aceptamos sustitutos, ¿no? Es como que, sí, es muy rico ser escuchado de esa forma y esa comprensión es algo riquísimo. Y sí, en general, yo me quedo más en un plano informal, así parafraseando y tratando de hacer como estaba, como decía Ale, de traducir juicios. Entonces, si una persona me dice, es que lo que pasa es que ese güey es un ratero. Entonces, a ver, déjame ver si te entiendo. Para ti es muy importante la honradez. ¿Es así? Sí, no sé. Entonces, pues sí, vamos Sí, parafraseando y vamos, traduciendo, ¿no? Y reflejando sentimientos y necesidades, más tratando de no reforzar el pensamiento chacal de la otra persona. sí, justo como decía hace ratito Ale, hubo un momento en esta parte de que escuchaba lo que me estaban compartiendo y era como, ay, a mí me pasó igual, seguramente está pasando por, y era, ey, regresa, ya no Ajá. estás con ella, y me costó, o sea, hubo momentos, porque había como muchas coincidencias en el manejo de redes, el trabajo, las finanzas, y entonces era como, quiero decirle esto que me está pasando, pero era como, no, calma, relájate, escucha. Y sí, fue un trabajo como, estar en ambas partes fue un reto el recibir que alguien más me diga cómo cree que me siento y qué necesidades tengo, y solo de repente tomarlo y abrazarlo de la mejor manera y decir, pues sí, o sea, sí, así estoy, y te va más, ¿no? Ahí te va más. A ver, haz algo con esto y enséñame más de mí misma, ¿no? Y del otro lado, justo esta parte de, creo que fue Marga, no sé quién lo dijo, estar presente, Eve, estar presente justo para la otra persona y Sí, no permitirme escapar a engancharme de recuerdos o de detonantes, pues que aquí están, ¿no? Pero es como, hey, baja, sí. hay alguien que te está compartiendo, hay alguien que te está dando de sí, entonces sí Sí. fue un reto en ambos Y lados. gracias. Sí, es otra práctica para estar en el momento presente y aquellas personas que practican meditación o yoga o alguna otra práctica de conciencia, pues ayuda a reforzar, ¿no? Como ese músculo de estar presente, de estar en el ahora. Gracias, Ana Carolina. A ver, Ana. Sí, yo tengo una pregunta, pero no está muy relacionada con esta parte de empatía. Bueno, antes que nada, muy padre el ejercicio, me encantó. Pero que tú, o sea, ¿tú recomiendas, Alan, que leamos otros libros para complementar como esta caja de herramientas con lo de CNB? Te lo comento porque encontré uno de alguien que habla sobre cómo remover obstáculos y diferencias y cómo colaborar con el enemigo. O sea, ¿recomiendas leer algo así? O sea, como mi inquietud es esa o no, Es bueno, hay cómo ajá. o sea, tú estás hablando sobre otras herramientas, otros procesos que tal vez ayuden a complementar nuestra práctica de comunicación no violenta y eso. Pues no Sí, veo por qué no. ah, vale. Sí, sí, o sea, esto no es de que no es una iglesia y te quedas en esta iglesia y no, no visitas otras, no es así. Este, sí, sí, yo creo que, bueno, y cada quien a cada quien o sea, van a tener sentido diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, investiga, busca cosas que para ti tengan sentido y que te ayuden a ti en tu camino en la vida, pues sí, no veo por qué no. Y tú, al leer ese libro, tú vas a estar viendo, ah, mira, esto tiene sentido, esta parte no tanto, esto me ha funcionado, esto no me ha funcionado tanto, y pues te quedas con lo que sirve y lo demás, ¿no? Perfecto, Y lo gracias. mismo con la comunicación no violenta. Quédate con lo que sirva y lo que no, lo pones a un lado. Y tal vez después tenga sentido o tal vez no. Perfecto, gracias. Gracias, Ana. Buenas noches. Margarita, pero tienes que abrir tu micrófono. Hola, Ahora, yo quería comentar algo. por favor.
Y era que una de las cosas que encuentro interesantes de la empatía tiene que ver con que de repente la otra persona te dice algo escuchándote que tú no te has dado cuenta. Es ¿Sí? como que tú no te miras a ti misma de repente atrás, pero la otra persona te miró. Por ejemplo, ahora la niña que ya se fue, Carimar, me habló sobre mí, me dijo, yo veo que tú tienes una necesidad de armonía bien grande. Y fue como, uy, de verdad, nunca lo había pensado así. Y ¿Sí? fue como muy como rico como darse cuenta de eso, como Eh, verse que otra persona te ayudó a verte, ¿no? sí, sí, Y así es. quería decir algo más, Gracias, y es Margarita. Sí, que adelante. esta semana, el martes, mi hija habló conmigo porque estaba muy sobrepasada. Y fue muy bonito porque yo creo que le pude dar como una empatía muy limpia. Otra vez yo le hubiera tenido que decir algo porque es como lo que se espera y como que me quedé como atrás y solamente la escuché y como que vi su cambio desde que estaba llorando hasta que estaba ya súper bien. Y fue muy bonito, realmente fue Sí, lindo. Gracias. sí. Qué bueno, Margarita. Me alegro mucho por ti y también por tu hija. Y sí, en, en estos ejercicios y en esta práctica nos vamos ayudando. No somos el llanero solitario, por mencionar un personaje demasiado individualista, ¿no? Aunque sí tenía a su compañero Toro. A ver, vi una mano, Sí, sí, Evelina y después Elba Pilar. sí, bueno, nada más para reforzar, creo que me di cuenta de que para mí es muy fácil, o sea, ejercer la simpatía con las otras personas y que la empatía casi no la ejerzo. ¿Por qué? Porque me identifico, sufro con las demás personas, estoy feliz con las demás personas, pero ¿por qué? Porque yo ya lo viví. Me explico. Sí, sí, y eso es muy lindo. Eso es muy lindo Pero que tengas esa conexión y también útil saber que no es empatía. sí, y ahora me estoy dando cuenta que la empatía, o sea, es ver la situación de la persona, aunque yo no haya pasado por eso, ¿Sí? y ver los recursos, o sea, aunque yo no esté de acuerdo con las decisiones que esté tomando, Exacto. pero implica un nivel de comprensión mayor, porque a lo mejor no puedo coincidir con la forma Sí, de las elecciones que está teniendo la otra persona, hablando de elecciones, ¿verdad? sí, Entonces, sí me cuesta ser empática y me cuesta mucho. Y simpática, pues yo creo que ya eso es parte de la naturaleza humana, de te tener conectas más resonancia. fácilmente con esas emociones porque las has experimentado. ¿Verdad? Nada más era Sí. lo que quería compartir y pues me falta profundizar más en la empatía. Muchas gracias, Evelina. En la lista de lo que no es la empatía, quiero agregar otro elemento ahí en la lista de qué no es, que empatía no es estar de acuerdo y no es justificar las acciones de otra persona. Entonces, yo puedo tener una perspectiva muy diferente a esa persona y no estar de acuerdo con su punto de vista o con algo que ellos hayan elegido, y aún así puedo darles empatía. Aún así puedo comprender las necesidades humanas que están ahí porque yo tengo las mismas también. Me tocó una vez en una organización, que estaba yo haciendo una mediación y después pude hablar con cada persona individualmente y estaba hablando con una de esas personas y esa persona me dijo, es que no estoy de acuerdo porque las acciones de estas otras personas no están en alineamiento o no coinciden con mis valores de integridad y de eficacia. Y la escuché y le pude dar el reflejo, entonces la entendí bien. Y después le pregunté, oye, ¿estás abierta a oír mi punto de vista? Y me dijo, sí. Entonces, después de la empatía, la honestidad, y le dije, y le pude decir cómo, desde mi punto de vista,
sí estaban actuando de una forma que era, bueno, coincidía con mi valor de integridad y de eficacia, pero lo estaba viendo desde otro ángulo. Entonces, la empatía y se sintió comprendida aunque yo no estaba de acuerdo. Y después le pude ofrecer otra perspectiva y se quedó, oye, qué interesante. Pero si le hubiera yo ofrecido la honestidad antes de la empatía, ella no hubiera tenido espacio para recibir el mensaje. Entonces, sí, empatía y después ya toda la honestidad que creamos que puede aportar. Gracias, Evelina. Gracias a ti. Elba, Pilar, Sí, buenas noches. adelante. Buenas. Pues, en primer lugar, agradecer este espacio, estos espacios de escucha que brindan, pues un bienestar, ¿no? Una tranquilidad, no es una sensación muy, muy satisfactoria. Tengo una pregunta. Cuando Adelante. entiendo que estos ejercicios de escucha son muy difíciles, al menos para mí fue complicado en un primer momento porque tendía mucho yo a hacer lo que comentaban las compañeras, ¿no? Como estar en esa parte más racional del qué debo hacer, qué no estoy haciendo, qué debería hacer, y no ser esta parte de esa escucha activa, de esa escucha empática. Pero al final del ejercicio, y también me ha ocurrido con otras personas, a pesar de lo que se escucha, a pesar de que en un primer momento se pudiera percibir como que solamente estamos escuchando quejas o situaciones negativas, se queda una sensación de tranquilidad, de satisfacción, porque lograste que esa persona descargara todo eso que le hacía daño. Sí. Y eso es algo que últimamente me ha puesto a pensar bastante, porque en ocasiones hablar con una persona, o yo lo he visto así, creemos que es como ir a depositar o que necesito sacar todo lo que tengo y voy al otro como si fuera ese objeto o ese bote Como de si fuera basura un en donde yo basurero. tengo que ir a dejar eso y tengo que ir a vomitar todo eso que tengo, y después se queda como esa, o al menos a mí me ha pasado, ¿no? En algunos momentos yo me quedo con la culpa porque digo, chin, o sea, yo ya fui y descargué todo y ahora esa persona, ¿cómo se queda? Entonces, creo que es muy importante ir ejercitando esta situación de la escucha desde la empatía, porque creo Sí. que eso ayuda bastante a no quedarse con esa sensación y que realmente se ayude a la otra persona, a que ella esté tranquila, a que cubra a lo mejor esa necesidad de ser escuchado sin que te dañe a ti o que Sí, sin que tú dañes a esa otra persona. sí, sí, gracias, Elba, Pilar. Entonces, muchas gracias por Un- el espacio. De nada, muchas gracias por estar aquí. Una de las formas en las que evito eh, tratar a la otra persona como si fuera un basurero para lo que necesito descargar es que siempre ejerzo la empatía con consentimiento. Tiene que haber consentimiento de la otra persona. No simplemente entro al cuarto y los encuentro y empiezo a descargar. Entonces, eso puede ayudar mucho, mucho, mucho. Bueno, lo recomiendo. Y a mí no me gusta cuando alguien llega y empieza a descargarse. A veces puedo dar empatía hasta ese impulso. Bueno, ha de sentir algo como de desesperación o tiene mucha urgencia, tal vez así. Pero con otras personas ya hemos tenido la conversación de que prefiero que me preguntes si es buen momento o si tengo tiempo ahora. Y si sí, pues sí, entonces estoy ya de lleno al 100% ya estoy contigo. Pero si no, pues puede ser al ratito, si es emergencia, sí, pero también si puede esperar, a veces pues ajustamos la estrategia de el cuándo y dónde de la empatía. Entonces sí, empatía con consentimiento. Gracias, Elba Pilar. Azucena. Sí, gracias. Pues brevemente, creo que algo, ay, perdón, creo que algo que me pareció bien interesante y que ya he escuchado en las demás compañeras es que
es un edificio, es un ejercicio bien pesado, o sea, porque implica estar con la mente totalmente atenta y saber que, pues sí, a lo mejor te estás acordando de, ay, sí, como a mí cuando pasó esto, no sé qué, y y hasta el momento, o sea, y obviamente ahí pierdes la atención sobre lo que está diciendo la persona, y peor aún, estás como intentando todavía, porque me pasó, o sea, hubo un momento en el que también mi compañera afortunadamente me dijo, ya estás entrando como, no me acuerdo de la palabra, dando ay, ¿era qué Ujú. era? Arreglar. Ajá, sí, no estaba siendo empática completamente, ¿no? Entonces fue como, sí es cierto, porque ya me estoy desvirtuando, ¿no? Entonces me gustó mucho eso de mi pareja, del ejercicio, porque me Sí. permitió también ver o sea, como este límite que yo ya estaba pasando, ¿no? Ujú. Sí. Gracias, Ada, Sí. estaba dirigiendo, ¿no? Entonces, pues, esa no es la idea de la empatía ni ni de la CNB. Entonces, pues, digo, ya se fue mi pareja, pero también agradezco, ¿no? Que me haya permitido no solamente ejercer la escucha empática y haber sido escuchada, sino que me hubiera permitido marcar esas cosas que a lo mejor en una conversación normal solo ves que la persona puede hacer una cara de oye o de o ni siquiera te dice nada, ¿no? Sí. Y tú no te das cuenta que ya pasaste eso. Entonces, Sí. pues, muchas gracias por el ejercicio. Sí, de nada, Azucena, o con gusto, más bien. Estoy tratando de salir del hábito de decir de nada, porque no es de nada, es por algo. Sí, si puedo aportar algo en ese sentido, es que justo hace unas semanas compartí esa reflexión en mi en Facebook, compartía precisamente esa reflexión, ¿no? Que yo también evito decir de nada, porque cuando digo con gusto es porque realmente me importa la otra persona y por algo estoy haciendo las cosas, ¿no? Entonces, darle esa carga, pues simbólica también. Ujú, ujú. Sí, este, sí, el ejercicio de estar presente y de mantenernos presentes y de quedarnos en empatía y darnos cuenta, mira, ahí viene la parte de mí que quiere dar un consejo, o ahí viene la parte de mí, ya me estoy acordando de esta parte, o de otro incidente o lo que sea. Es como un músculo y cada vez que lo practicas lo vas fortaleciendo un poco más. Y si nunca, nunca, nunca en la vida he hecho ejercicio de levantar una pesa, pues hasta la pluma puede ser pesada, ¿no? Pero ya después de un poco con la pluma, entonces ya 2 plumas y luego más. Entonces, si vamos fortaleciendo esa habilidad de mantenernos presentes con empatía, y sí, qué bonito, ¿no? Cuando nuestros compañeros de empatía nos dan esa retroalimentación y nos dicen, mira, aquí pasó esto y sobre todo si hay consentimiento de tu parte de que te den feedback. A veces lo puedes pedir desde el principio. Oye, si me salgo de empatía, por favor dime. Una cosa que me encantaría también es que aquellas personas que les gustaría tener compañero o compañera de empatía, que lo consigan. Puede ser en este grupo, lo puedes pedir en el grupo de Facebook tal vez, de este grupo, o si estás en otros grupos de comunicación no violenta, en Facebook hay bastantes, y empiezas a conseguir compañeras de empatía. Yo conozco a alguien que tiene una amiga mía tiene como 4 llamadas a la semana de empatía, y a veces se turnan media hora y media hora, y así. Entonces, recibe mucha empatía y también está practicando. ¿Qué no son generalmente a los que llamamos mejores amigos, los que nos escuchan y practican la simpatía y la empatía y que nos sentimos identificados? O sea, que hay Sí, una verdadera conexión, entonces, sí. que a veces hasta detectan nuestros gestos, nuestros silencios, nuestros tonos de voz y te pasa algo. O sea, a veces ni se dan cuenta, a veces primero ellos que nosotros. También a veces pasa así. Y me gustaría que cada persona aquí tuviese
mínimo 10 personas a las que pudieran acudir momentáneamente para conseguir empatía. Yo pasé un momento de crisis hace unos años y llamé a la primera persona en mi lista y no contestó el teléfono. Llamé a la segunda persona en mi lista y era mal momento. Estaban a punto de filmar algo. Mal momento. Llamé a la tercera persona en mi lista. Esa persona sí estaba disponible. Hablé un rato con esa persona. Después de que colgamos, me llamó la primera persona. Y así. Y me fueron dando empatía. Me fui aterrizando. Y después de recibir empatía de alta calidad, acabo más conectado con mis sentimientos, con mis necesidades y con cualquier pedido potencial que pueda yo tener en esa situación de mí mismo o de otras personas. Y con una carga emocional más baja. Entonces sí es muy útil. Bueno, a ver, no he encontrado la forma de cerrar esa cosa aquí en en la laptop que está haciendo ruidos. Bueno, se cuidan mucho. Si no hay más dudas, más preguntas, Muchas gracias. que les vaya muy Gracias, bien. Alan. Que estés bien. Igualmente, gracias por estar aquí. Gracias a Muchas todas. gracias. Descansen, buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas Sí, noches, buenas nos noches a vemos la semana todos. que entra. Muchas gracias.